Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Fondo. A nombre de Maite Noriega, la titular conductora de este espacio, le doy la bienvenida. En unos momentos más estará, por supuesto, con nosotros Maite. Pero quisiera yo iniciar presentando a mis compañeros siempre profesionales, colegas de primer nivel. Lalo Campos, ¿cómo estás? Bien, Carlos Ramos, mucho gusto de saludarte. Pepe Ureña, mucho gusto de saludarte también a tiempo. Pepe Ureña, buenas tardes a los dos, ¿cómo les va? Bueno, pues el tema inicial y evidente es lo que ha ocurrido en el sistema de transporte colectivo Metro la noche del día de ayer. He escuchado, Lalo, Pepe, he escuchado algunos términos muy aterciopelados por parte de las autoridades en donde dicen que fue un incidente. Yo me niego a creer que haya sido incidente, me niego a creer que es un descuido. Pensaré más en una negligencia que, buscando en la Real Academia su significado, es la falta de cumplimiento en su obligación, o me inclinaría también a la omisión, que es causar daño en causa pública. Hay quienes ya estiman que este es un acto criminal. Pepe Ureña, empezamos contigo. Nuevamente, buenas tardes a todos. Creo que hay un problema de origen. La línea se construyó mal, polémica desde el principio, con muchas acusaciones de fraude, con muchos problemas que obligaron inclusive en el régimen anterior de la Ciudad de México a cancelar la obra, suspenderla un tiempo. Creo que hay mucho de eso. Entonces, hay negligencia, corrupción y también falta de mantenimiento. Hay una frase que a mí me gustó que circuló en redes sociales y decía, la austeridad también mata. No sé cuánto sea austeridad, no sé cuánto sea negligencia, no sé cuánto sea corrupción. El asunto es que es una línea relativamente nueva, la más nueva que tiene el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, y sin embargo se dan esos problemas, a pesar de las supuestas correcciones que se hicieron para evitar que esto sucediera. ¿Qué está pasando? Está pasando que no hay responsabilidad de las autoridades, que no están tomando en cuenta la vigilancia o el mantenimiento o la vigilancia para el mantenimiento de todo el sistema urbano. Ahorita lo estamos viendo ahí, pero también lo hemos visto antes. Lo vimos cuando se incendió la sede del sistema de transporte colectivo. Y también escuchamos a la directora decir, pues yo solo soy directora. Ah, bueno, pues esa es su responsabilidad. Si en la sede tenía ese problema, que no se tendrá en el resto de las redes. ¿Qué está pasando también? Otro dato que está en redes sociales y lo destaco por eso. Se han construido muchas rutas del sistema de transporte colectivo. ¿Por qué nada más en esta? ¿Por qué en las demás no hay ese problema? Ha habido accidentes humanos, sí, pero no accidentes materiales, originados por la corrupción, la negligencia, la falta de mantenimiento. Esperemos el peritaje. Lalo Campos, expresa a Pepe Ureña que es la línea dorada, la línea 12, la más nueva del sistema de transporte colectivo. Si me permites, en esta mesa de periodistas yo añadiría que no solamente es la más nueva, es la más costosa y la peor construida. Y es la más trágica, donde hemos visto, pues ya ahorita tristemente hasta el momento se reportan 24 personas muertas. Es una línea de la opulencia, es una línea de las improvisaciones, es una línea, creo yo, del reflejo claro, exacto y puntual de lo que fue la administración, pues de quien la empezó a construir, que tiene nombre y apellido, Marcelo Ebrard. Se le entrega a Miguel Mancera. No se nos olvide que estos son hombres de izquierda, se han llamado hombres de izquierda. Y pues ahí están las consecuencias. Sí, hoy no escuché en la mañanera al presidente decir que fue culpa de los del pasado. No, porque esos del pasado, insisto, tienen nombres y apellido. Yo no quiero responsabilizar, no es nuestra función responsabilizar a nadie. Simplemente sí creo que es puntual decir quiénes son los actores que se están viendo involucrados de manera concreta en esto. Y es una lástima que además estemos llegando a los lugares comunes de cada tragedia, de cada percance, de cada emergencia en esta Ciudad de México.
Llegaremos hasta las últimas consecuencias, se dará con los responsables, iniciaremos el trabajo de peritaje. Ya sabemos qué es lo que pasa. Finalmente, y tristemente sobre todo, los responsables nunca aparecen, siempre son segundas, terceras o cuartas personas en el escalafón los que vienen a pagar la responsabilidad de los titulares, que son los que normalmente deben de llevar esta responsabilidad, como decía Pepe. La directora del metro es la responsable desde la dirección general hasta los trabajadores de limpieza, porque ella es la directora general del sistema de transporte colectivo metro, en la cual está la línea 12. En esta administración, la de Claudia Sheinbaum, por lo menos hemos registrado 4 accidentes graves en el sistema de transporte colectivo metro. Quizá Lalo tiene razón en que no somos responsables porque no somos peritos ni ministerios públicos para responsabilizar, para culpar, pero sí tenemos la obligación de la memoria histórica, Pepe Ureña. Y déjame decirte que el 9 de enero de este año se registró el incendio en el complejo de mando del metro al que tú hacías referencia. Se acusó de falta de mantenimiento en uno de los transformadores, hubo una policía que murió, seguimos esperando información. En marzo del 2020, ustedes recordarán, en la estación Tacubaya del metro, un convoy sin frenos arremetió contra otro que estaba estacionado, también hubo fallecimientos. Hace 6 días dimos a conocer que se presentó un conato de incendio en la línea 8. Los usuarios tuvieron que ser desalojados por los túneles del metro. No se dio información, no hubo comunicados, pasó inadvertido. Y ahora, pues este accidente en la estación Olivos, en la alcaldía de Tláhuac, como dice Lalo Campos, Pepe, por lo menos con 24 fallecimientos, que es quizá, no sé si después del primer accidente del metro allá en Viaducto hace años, no sé si sea el evento más trágico del sistema de transporte, pero podemos apresurar, podemos dar la premisa, Pepe Ureña, de que el Sindicato de Trabajadores del Metro ya informó que van a hacer un paro generalizado por las pésimas condiciones laborales que tiene. Sí, hay un dato, Carlos. Desde hace tiempo el Sindicato de Trabajadores del Metro, Espino, el secretario general, ha señalado los errores, las omisiones, los retrasos, la falta de vigilancia, etcétera. No le han hecho caso. Hoy la jefa de gobierno informó que se está llegando información de señalamientos ciudadanos donde en 2017, 2018, 2019, 2020 hay fotografías que anunciaban que esto podía pasar. No se hizo nada. ¿Dónde está la directora Serranía? ¿Dónde está la vigilancia para asegurar la vida de 6 millones de pasajeros en promedio que tiene al día el sistema de transporte colectivo, el metro? ¿O dónde están? Aquí no conozco, creo que son 400,000 los que movilizan la línea 12 al día. ¿Dónde están las garantías para esos 400,000 pasajeros? No existe. Lalo mencionaba un dato. No es posible culpar al pasado. Bueno, el elemento existe. ¿Por qué no decir que el neoliberalismo? Finalmente, esta línea se inauguró a fines del sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón, el blanco favorito en este régimen. ¿Por qué no decir, fue Felipe Calderón, el neoliberalismo, ahí está el problema? Y ya, como todo lo que han hecho hasta ahora, dejar que se resbale. Es una ironía lo que estoy diciendo. No es así. La vida no puede jugarse así, pero así nos la están jugando. Ese es el problema. El problema es que en este momento estamos viendo que surgen problemas en tal lado, el sistema de transporte colectivo, pero también en otras partes de la infraestructura urbana. El gobierno, hablemos como clan del primero perredista y ahora morenista, lleva 24 años al frente de este gobierno y sin embargo no hay responsables. Hace 8 años, cuando se encontró culpable a la administración de Marcelo Ebrard, se optó por actuar políticamente, por no perseguir a Marcelo Ebrard. Ahora las cosas, lo que es la vida, pone a los dos punteros favoritos
hasta donde se cree del presidente en la lucha por la presidencia. A ver, por un lado, Claudia Sheinbaum, por la otra, Marcelo Ebrard. ¿Quién va a victimar a quién? ¿A victimizar a quién? Estamos hablando de que la jefa de gobierno, para quienes muchos es favorita en la lucha por la sucesión, irse contra quien es segundo. Tiene en este momento los elementos, el Ministerio Público, todo para irse en contra de él. Marcelo Ebrard hábilmente dice: estoy a disposición de la investigación de las autoridades. Así es él. El asunto es quién está al frente, quién responde por estas víctimas, quién responde por la seguridad del metro, quién responde por otros errores cometidos en la zona urbana. Es una pregunta que tenemos que hacernos mucho más profunda, no nada más para hablar de la treintena de muertos que van en este momento en la línea 12 y para hablar de una línea que nació con muchos cuestionamientos y mucha corrupción. Jugando con las palabras, Lalo Campos, podríamos decir que esta no es una crónica de una tragedia anunciada, sino, como dice Pepe Ureña, es cuando el destino nos alcance. Porque estos dos punteros para una carrera presidencial anticipada como Ebrard y Claudia Sheinbaum, bueno, pues el destino los alcanzó. A Ebrard otra vez con Tláhuac. Recordemos que viene su biografía manchada desde los linchamientos en Tláhuac, ahora con este accidente en el metro. Y bueno, pues la señora Sheinbaum con la catástrofe, la tragedia también que se vivió en el colegio Rebsamen. Lalo. Yo creo que de las cosas menos convenientes, pero desafortunadamente que se están presentando en este momento, es la politización de este tema. Esto es una tragedia, por donde la veamos. Desafortunadamente, ya le estamos empezando a buscar las aristas políticas, que las tiene sin duda, pero aquí lo más importante que estamos hablando es que por negligencia, irresponsabilidad, falta de mantenimiento, recortes al sistema de transporte colectivo y varias cosas más, la lista podría seguir. Estamos hoy hablando desafortunadamente de 24 personas que anoche perdieron la vida de la manera más lamentable, por no decirlo de otra manera, más lamentable y sin que tuvieran responsabilidad alguna de esto. No se nos olvide que los sistemas de transporte colectivo en el mundo siempre están propensos o están abiertos a estas situaciones. No se nos olvide lo que acaba de pasar recientemente en Nueva York, lo hemos visto en Chicago, en Los Ángeles. En Estados Unidos frecuentemente hay accidentes, normalmente menores. Yo no quiero decir ni acusar aquí de manera particular a alguien, pero sí pregunto dónde está el director de mantenimiento del metro. No se nos olvide que la directora general del sistema de transporte colectivo es la que dijo en el accidente aquel que hacía en referencia del incendio en la calle de Delicias, donde estaban las instalaciones del metro, que ella era la responsable de la dirección general, pero que también se hacía momentáneamente cargo de la subdirección de la dirección de mantenimiento. Pues hoy estamos pidiendo que nos explique ella qué fue lo que sucedió y no se escuden diciendo que tiene una emergencia. La sociedad está pidiendo explicaciones y realmente estamos cansados de escuchar desde el púlpito mañanero decir que no somos iguales a los de antes. Pues sí, yo creo que no somos, este gobierno no es igual al de antes. Es, en este caso concreto, responsable mucho más que los otros de lo que pasó. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente recordemos quién era el jefe de gobierno, recordemos de dónde venía ese jefe de gobierno, recordemos a qué ideología política es, recordemos el mantenimiento que ha tenido el metro. Dicen que en enero del año pasado se hizo una revisión exhaustiva y no se encontró nada. Hace rato decía Pepe algo que es muy cierto. Hemos visto, creo que todos, las fotografías que están circulando en redes sociales, donde se ve, sin ser uno ingeniero, las situaciones dramáticas que hay, las columnas, las varillas, todo lo que estaba soportando ese paso a desnivel, que por cierto hizo Sixa de Carlos Slim, está hoy en estas condiciones colapsada. Durísima la reflexión que nos regaló hace unos minutos Pepe Ureña cuando dice la austeridad
también mata. Y recordemos que entre pues, las alternativas de reflexión que nos da el gobierno, pues lo primero que le importó, más que el mantenimiento, más que la seguridad de los usuarios del metro, fue retirar la placa conmemorativa en donde se registraba el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Me congratulo que se una con nosotros nuestra conductora titular de este programa Fondo, Maite Noriega. Maite, ¿cómo estás? Bienvenida. Carlos, bien hallado, gracias. Qué gusto saludarlos, Pepe Ureña, Lalo Campos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias, chicos. Maite, pues vamos a, si me permites, vamos a abundar en un tema que se vincula mucho con este asunto del metro, que son las candidaturas polémicas. Hay quien más está preocupado por los muertos en accidentes, en trágicos accidentes como este, por las candidaturas con los toros y otro tipo de especies que andan por ahí pululando y buscando el poder. Maite. Mira, estamos viendo una revisión de lo que ya habíamos visto. Yo creo que lo que estamos viviendo es resultado de toda la inacción del pasado. Primero se dejó que Andrés Manuel López Obrador fuera jefe de gobierno sin haber cumplido los requisitos, ¿no? Se le permitió, todos, buena gente, todos dijeron, ay, sí, que entre a la contienda, y ahí está. Y entonces, bueno, estamos viviendo todas las consecuencias de lo que pasó. Lo del metro, rápidamente comento, desde el principio esa línea estuvo comprometida. Si ustedes recuerdan, se contrató o se hizo el diseño de toda la estructura en función de un tipo de carro que se iba a instalar. Sin embargo, de último momento, el señor Marcelo Ebrard decidió que esos carros no iban y que iban otros que no funcionaban, para los cuales no estaba hecha la estructura, lo que vulneraba la estructura por el golpeteo, porque las vueltas no cuadraban, por una serie de cosas. Entonces, todo es de origen. Entonces, si somos indolentes desde el principio y si somos complacientes desde el principio, bueno, pues estamos viendo los resultados, ¿no? Está la foto inaugural, que verdaderamente es un poema, subidos en el metro, y ves a Mario Delgado con sus hermosos ojitos tratando de resaltar en la foto atrás de Marcelo Ebrard, ¿no? Todos querían estar en la foto. Es obra de ellos este metro, y aunque ahora intenten echarle la culpa a los del pasado son ellos, y el pasado los alcanzó, ni modo. Y en relación con las candidaturas, bueno, pues los Juanitos son invención de Andrés Manuel, y lo vimos, y el INE se cayó la boca, el entonces IFE, y los ciudadanos nos callamos la boca y aceptamos y permitimos una violación y una burla a la ley como fue la de los Juanitos en lugar de Clara Brugada en esta palabra. Pues es lo mismo. ¿Por qué nos asusta? Pepe Ureña. Las candidaturas. Bueno, Maite ha dicho algo muy puntual, han hecho escuela y vivimos de esa escuela. Lo lamentable es que se dejen pasar. A ver, yo no sé en qué termine lo de Evelyn Salgado en Guerrero. Los estatutos de Morena prohíben que se lance a alguien familiar que es hijo, familiar o lo que sea del dirigente. ¿Por qué se le lanzó? ¿Por qué va a hacer? ¿Lo va a dejar pasar el INE? ¿La va a dejar pasar el tribunal? Es terrible que esto suceda, pero hay muchas candidaturas, yo diría poco éticas, solo por mencionar. El caso Nuevo León. Una alcaldesa se hace amiga del presidente. El presidente en febrero del año pasado la invita a Morena y ella se va a Morena y la imponen contra la militancia del partido. ¿Es ético eso? ¿Es ético, por ejemplo, que en el caso de San Luis Potosí, Javier Nava compita por la candidatura del PAN para gobernador y como no la gana o como no se la dan, se va a Morena por la alcaldía para repetir como alcalde de San Luis Potosí? Es infinito el número de circunstancias parecidas. ¿Es válido? ¿Está en qué
política estamos? En la política mercantil, ¿quién me da más? ¿Quién me ofrece mejores cargos? ¿Quién me garantiza un futuro mejor? Yo creo que esto debe llevarnos a una reflexión. ¿Vale la pena que un diputado, por ejemplo, que hay muchos, se pasen a otro partido en este momento solo para apoyar el proyecto de gobierno porque le ven posibilidades de continuidad? Eso no es ético desde mi punto de vista, pero lo están permitiendo, le están facilitando el esquema a quienes viven, son vivales, llevémoslo puntualmente, de la política. Y ese es el asunto. ¿Por qué no acabamos con esos vivales? ¿Por qué no hay forma de castigar a quien ahorita compite por un partido y como no salió candidato, se va al otro y no pasa absolutamente nada? Yo creo que esa es una parte de la ética. ¿Por qué en este momento Evelyn creo que se pronuncia Evelyn o Evelyn, no sé cómo se pronuncia, es candidata? Ella no estaba. Además, es hija del que iba a ser candidato. Es hija del que es dirigente del partido de Morena en Guerrero. Los estatutos del partido lo prohíben, es válido. Estamos realmente en la apolítica, por lo menos desde el punto de vista ético. Me encanta que Pepe Ureña haga alusión precisamente a la eticidad de los procesos y a la eticidad de la acción y del actuar de los políticos, cuando hemos visto que precisamente ya no me voy a lo ético, simplemente a lo ilegal, a la violación de mis estatutos, de mis leyes y de mi constitución. Entonces, lo ético es precisamente respetar la ley, pero no está dentro de su formación, y lo ha dicho desde el principio el líder de todos ellos, ¿no? O sea, si tengo que escoger entre la ley y la justicia, pues me voy por la justicia, y quien decide qué es la justicia o qué es lo justo y qué es lo injusto, y ese es lo que determina. Y además a esto súmale, Pepe, y esto súmenle ustedes, que tenemos un gravísimo problema con la legalidad en México. O sea, nos molesta la legalidad. Entonces, la eticidad, por supuesto, habría que apostar a la eticidad y al comportamiento ético, pero vámonos a algo más concreto. Lo ético suele ser un poquito etéreo, porque tiene que ver con la moral, con las convicciones. Vámonos con la legalidad, ¿no? Es ilegal a todas luces lo que está pasando. Porque además tenemos que prohibir todo. Entonces nos volveríamos una sociedad prohibicionista. No sé cómo lo veas tú, Carlos Ramos. Fíjate que yo, con toda ironía, me atrevería a preguntarle a Pepe Ureña, con todo el conocimiento que lo distingue, ¿quién es Evelyn? Y pregunto con ironía, ¿quién es Evelyn? O sea, si me dicen que porque es la hija de, pues sí me asusta. Francamente me asusta, porque no creo que tenga antecedentes políticos, no sé si tenga estudios en ciencia política, no se le conoce. Tan es así que en la fórmula de encuestas de Morena para buscar otro candidato, tienen que ponerle ahí la hija de Félix Salgado Macedonio. Pregunto con toda ironía y con toda carga de responsabilidad, ¿y quién es Evelyn? ¿Como quiénes son los Alfredos Adames? ¿Como quiénes son los Manolos Negretes o la pasarela de Miss Universo? Digo, a esa estatura está mi país a esa estatura está como para que salgamos con toda razón y emoción a votar por ellos. Fíjate que estos tiempos a los que tú te refieres, Maite, me preocupan porque se están acelerando. Tenemos el registro, no es percepción, tenemos el registro que a cada elección que perdía Andrés Manuel López Obrador y su grupo gritaban fraude, cerraban Paseo de la Reforma, bloqueaban el Senado de la República. Hoy no es así. Hoy, antes de las elecciones, ya están gritando fraude. Antes de las elecciones, ya están minando a las instituciones como el INE. Antes de las elecciones, ya están amenazando a quienes han de calificar y ser los árbitros de la elección. Estos mismos árbitros que festejaba Andrés Manuel cuando fue su triunfo, que habían sido dignos y de gran estatura. Estamos viendo en Guerrero una vergüenza, una repetición de lo que ocurrió en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel, perdido en las elecciones, se autonombró legítimo, presidente legítimo, es decir,
Si no estoy, arrebato. Y no hay que olvidar que quien le colocó la banda presidencial fue Porfirio Muñoz Ledo. Ese Porfirio Muñoz Ledo que acaba de denunciar que Morena se va a convertir en el partido político más corrupto e ineficiente de América Latina. Lo dijo Porfirio, no lo estoy diciendo yo. Pero no es cuestión de percepciones y de lo que estamos viendo. Este ir y venir de los dineros, que ahora se llaman aportaciones económicas, me parece realmente una burla, pero también me preocupa, y en serio me preocupa, sobre todo, y ustedes me van a entender que tienen información y datos, los resultados que se pueden generar positivos o negativos hacia Morena después del 6 de julio. Sí, es muy preocupante lo que está pasando. Ahora, a mí me preocupan estas candidaturas, porque además lo que pretenden hacer con Evelyn, tú ya lo comentaste, bueno, violenta los estatutos del partido, pero también lo que imaginamos que van a hacer después, porque además así está predispuesto, pues constituye una ilegalidad, y ahí es a donde yo voy. Ellos hablan de que son distintos a quién, no nos han dicho distintos a quién, y se comportan distinto con qué referentes. Entonces, por supuesto que tienen que decir que es la hija de Félix Salgado, porque nadie sabría quién es. Y lo que me sorprende es que haya tanta gente siguiendo a un hombre de la catadura moral de Félix Salgado Macedonio. ¿Don Lalo Campos? Mira, yo creo que... Adelante, Carlos, si quieres hacer uso de la palabra, adelante. Efectivamente, adelante, Lalo. Yo, mira, creo que nada más aquí, mi referencia la quiero hacer muy rápida en lo siguiente. El presidente ha sido muy, muy claro al decir que probablemente legalmente pueda haber tal cosa, pero siempre hace esta referencia, moralmente está mal visto. Moralmente no debe de estar Evelyn. Moralmente no debe de estar N cantidad. Ahorita Pepe hacía referencia, hacía un pequeño listado junto con Carlos, pero moralmente no debería de haber muchos de los que están ahora que han brincado de partido en partido y han cambiado de ideología como de zapatos cada mañana. Aunque el presidente también nos hace referencia de que él solamente tiene un par de zapatos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que ver es cómo se está tratando de ponderar, y lo quiero entrecomillar, las cuestiones estrictamente morales sobre la ley. La ley es muy clara, la ley electoral es muy precisa, pero se está ignorando porque conviene a los intereses del grupo en el poder. Tratar de mantener, no se nos olvide hacia dónde va todo esto, la mayoría en el Congreso después de la noche del 6 de julio. Entonces yo creo que después del 6 de junio vamos a ver cómo mucho de lo que se habló no se ha logrado aterrizar finalmente, y está siendo solo una cuestión de decisión de un solo hombre. Ya vamos a saber desde este momento que Evelyn, a pesar de que perdió, se dice que alrededor de entre 11 y 12 puntos de los que tenía el papá de ventaja, sigue estando a la cabeza, según nos reportan las distintas encuestas. Pero bueno, ¿eso qué más da? ¿Encuesta o no encuesta? Simplemente se pide que se levante la mano en favor de alguien para que sea gobernador, diputado o presidente municipal o regidor, o el término que se quiera utilizar para las elecciones de este 6 de junio próximo. Yo creo que es una llamada de atención a una figura que se ha venido desgastando, como es este proceso electoral, con la administración que tenemos actualmente dirigiendo este país. Maite. Gracias, Lalo. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí en A Fondo los Periodistas. Bien, no podemos ignorar que estamos a unos cuantos días de este proceso electoral, que además se ha enrarecido muchísimo con la violencia, con el discurso polarizante del presidente, con el discurso también polarizante de varios candidatos. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Y qué podemos esperar de la jornada, Pepe, si estamos viendo
que la sociedad ha respondido a esta polarización de igual manera y el discurso de odio, amén de la violencia, permean ya permean ya por varios lugares y en varios aspectos de la vida política y social y económica de nuestro país. Fíjate que hay un problema gravísimo cuando se polariza a una sociedad. Aquella leyenda latina, romana, de divide y vencerás, puede ser válido porque vemos cómo la gente se instala en una posición de gobierno, de poder, como ha sucedido en muchos lados. Bueno, digamos, así está el caso de Cuba, así es el caso de Venezuela y otros lados. Es tristísimo. Yo prefiero fijarme en un paradigma distinto. Por ejemplo, Joe Biden, el mensaje de los 100 días, que luego analizaremos. ¿Qué mensaje de ponderación? ¿Qué mensaje de pedir a la oposición apoyo para los proyectos propios, pero con un mensaje subliminal? Estados Unidos. Uno quisiera en este momento que este país no fuera a las elecciones polarizado. Uno quisiera ver, sí, partidos en contienda, partidos con definición propia, pero no los tenemos. Hace rato mencionaban que yo estaba oyendo, ya en la parte final del segmento anterior, yo pensaba, a ver, ¿por qué va Evelyn? ¿Qué méritos tiene? Preguntaba Carlos Ramos. No tiene méritos. Solamente la sangre, no tiene más méritos. Pero también es cierto, tiene un futuro, tiene un destino, tiene la misión de ser Juanita. Será Juanita, lo diga, lo acepte, lo rechace, o también lo diga, lo acepte o lo rechace el papá. Es la misión de esa mujer, o es la desgracia de Guerrero, como querramos verlo. Esa circunstancia me lleva a una reflexión. ¿Qué pasaría en este país si en este momento hubiera llamados de concordia? No hubiera partidos paleros, por ejemplo, y esto es parte de la división de la polarización. ¿Han escuchado ustedes los mensajes de los partidos nuevos? Por ejemplo, redes sociales progresistas. Queremos sanar a México de la corrupción, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la pandemia y todo lo demás. Cuando sabemos que van a una misión específica, apoyar al gobierno en la próxima legislatura. Oímos a Fuerza por México en las mismas circunstancias. Y así podemos ir más adelante. Son partidos surgidos del poder para el poder. En este momento, ¿realmente ofrecen alternativa? ¿Realmente la sociedad puede discutir si apoya a esta o a otra fuerza? Pues no, lamentablemente no. Ahora, hablamos de la gente, de los partidos que están con el partido del poder, con Morena, pero también los hay de la otra parte, ¿eh? También los hay de la otra parte. A ver, ¿qué le puede ofrecer el PRD Nuevo León al PRI? ¿Qué le puede ofrecer el PRI en muchos lados de la República donde solamente trae desprestigio? ¿Qué le puede ofrecer el PAN a mucha gente, por ejemplo, en Tlaxcala, donde en este momento está tan desprestigiado? ¿Qué le puede ofrecer el PAN en Veracruz al electorado cuando son los hijos de un cacique que ya fue gobernador quien va al poder en el puerto? Estamos hablando de que es una política corrompida, dañada, muy, pero muy grave para este país porque no hay alternativas. Yo creo que al final de cuentas estamos en una circunstancia que no hay nadie que nos ofrezca un futuro cierto, que nos dé confianza. Es desalentador escuchar la realidad que nos plantea Pepe Ureña, y el problema es que no hay otra realidad.
Sin embargo, existiría tal vez alguna alternativa que nos permita enfrentar esta realidad con una posibilidad de futuro distinta. Carlos. Mira, hace unos minutos preguntabas si somos diferentes o en qué somos diferentes unos a los otros en esto que se llama el contraataque de Palacio Nacional. Yo creo que somos diferentes en relación al criterio del presidente de la República. Y te puedo poner 2 ejemplos que impactan y durísimo en la comercialización mediática de la política. Hoy se dio el presidente a la tarea de acusar a un colega nuestro, un reconocido periodista como es Raimundo Rivapalacio, y lo acusó con la bajeza de que fue director de noticias de Salinas de Gortari. Pero en fin, pero ayer o antier, el presidente de la República defendió a Isabel Arvide, que no es diplomática, pero es nombrada por Marcelo Ebrard cónsul en Estambul, cuando se le preguntó por qué Isabel Arvide viaja en primera clase. Y dijo, porque fue una buena periodista y perseguida. Ah, caray. Entonces Raimundo Rivapalacio es malo porque con Carlos Salinas de Gortari, pero Isabel Arvide puede saltarse la austeridad republicana porque fue perseguida. Digo, y todos los periodistas en este sexenio que hemos sido perseguidos, ¿qué pasa? Te doy otro ejemplo, vil, ruin, mezquino. El señor Epigmenio Ibarra se ha dado a la tarea en redes sociales de pasar la lista a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en una comercialización burda, grotesca, cínica. Pasa lista. Yo le pregunto, señor Epigmenio Ibarra, ¿tendrá usted los pantalones de pasar lista ahora a los 24 fallecidos del metro? ¿Tendrá usted los pantalones de pasar lista a cada uno de los anónimos que han muerto por el COVID? Más de 200,000 personas. ¿Tendrá los pantalones para pasar lista a todos los feminicidios o a todos los homicidios que se han registrado en este país en esta administración? ¿O solamente vamos a comercializar con los diferentes, a mediatizar políticamente lo que no se debe hacer? Ayer, lamentablemente, Maite, Lalo, Pepe, no sé si están de acuerdo, no vi al presidente. Fue ausente. El presidente literalmente ayer por la noche, mientras había una desgracia, estaba dormido. Y hoy se levantó para atacar a los medios, se levantó para atacar a un colega y se levantó simplemente para cuestionar la liberación del Güero Palma. Lo demás no importó. Este es un sexenio de obituarios. Este es un sexenio en donde tiene que dar la cara a la secretaria de Gobernación para enmendar las pifias que hace el resto del gabinete. Pregunto, ¿qué no nos ha costado como país ya mucho políticamente, internacionalmente, las pifias de Marcelo Ebrard? La visita a Washington, el haberle dado la espalda a John Biden, el asunto de los migrantes, la presencia del presidente en el grupo, en el G20, en la cumbre del medio ambiente. Somos una vergüenza internacional, no lo digo yo. Tenemos el registro y las videograbaciones de las mofas que hacen en otros países, no a los mexicanos, sino al presidente que nos representa. Entonces me parece que estamos viviendo una situación muy alarmante porque veo un presidente por un lado ausente, pero también veo un presidente ya desesperado que ha reconocido en las mañaneras en 2 ocasiones que existe la posibilidad de que Morena pierda. Y si pierde Morena, él va a asumir los costos imponiendo cambios constitucionales. Claro, Campos, el contraataque. Sí, por favor. Mira, simple y sencillamente yo lo que veo aquí es algo muy sencillo. Más que un contraataque, lo que hay es una desigualdad de fuerzas, porque el presidente utiliza todo el andamiaje que le da el gobierno del Estado, la máxima tribuna de este país, que es él ha hecho sentir y ver así como es el atril, donde en el Salón de la Tesorería cada mañana da su mensaje. Realmente él da el mensaje, él no está comunicando, él está realizando, diseñando y aplicando toda una estrategia estrictamente de comunicación, y digo estrictamente en el sentido de que él lo que busca es marcar su agenda y decir, estos son los temas, esto es lo que vamos a hacer y por aquí nos vamos a mover. Yo quiero nada más hacer mención de 2 cosas, una dicha por Carlos ahorita de manera directa y también mencionó Pepe Ureña, en el sentido de qué es lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Simple y sencillamente lo que hoy están reportando los medios internacionales en torno al accidente del metro
pues es tremendo. Hablan todos de negligencia, hablan todos de falta de cuidado, atención y mantenimiento. Esos son los 4 términos que se utilizan en la prensa internacional. Lo podemos ver ya, New York Times, es nada más cuestión de revisarlo, el Washington Post, el mismo Wall Street, que es un periódico que no pone tanta atención en este tipo de situaciones, lo está haciendo. Pero, ¿cuántas ocasiones, más allá de lo del metro, que es, insisto, una tragedia, hemos visto los ataques, los editoriales del País, del Financial Times, del New York Times, con el presidente de la República, con el presidente, con el hombre que está representando al país? Simple y sencillamente, otra vez utilizo la frase, es cuestión de revisar y ver que más que una confronta, lo que está habiendo es una situación en la cual el presidente está siendo utilizado, está utilizando todo lo que tiene a su alcance para poder dar su agenda con base a lo que él le convenga y no a la realidad del país que estamos viendo. Tristemente, hoy lo vimos un reflejo más en la mañanera. Lo importante no era hablar de la tragedia del metro de ayer. Lo importante no era tratar de empezar a desmenuzar la tragedia en la cual 24 personas han muerto, de lo que va a significar que 400,000 personas se queden sin ese transporte durante varios meses. Vamos a ver cuánto sucede. Lo importante lo importante era decir por qué salió el Güero Palma, se acabaron los sabadazos. Lo importante era criticar a Raimundo. Lo importante era irse contra los medios de comunicación, como es costumbre. Y así creo que no deben de ser las cosas, Maite. No, porque lo que hace el presidente es abuso de poder y es violación a los derechos humanos de varios ciudadanos, y eso lo hace cotidianamente. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el tema final, los 100 días de Biden y su relación con México. Hace unos momentos ya Pepe Ureña esbozaba algo de lo que ha sido este discurso de los 100 días de Biden y de lo que han representado estos 100 días para los Estados Unidos. Me gustaría que habláramos un poquito más, Pepe, de esto y sobre todo de la relación que se está estableciendo con el presidente López Obrador a raíz de todas estas ocurrencias que surgen cotidianamente. Pepe Ureña. Yo veo una dimensión muy grande en Joe Biden. Veo a un hombre de Estado. No es un hombre vengativo. Mucha gente espera que haya reacciones contra México porque el presidente apoyó a Donald Trump, porque hizo un viaje específico, el único viaje al extranjero que ha tenido, porque, en fin, subestimó su victoria en noviembre pasado. Yo no creo que Joe Biden vaya a hacer una especie de venganza contra México. Eso es un asunto muy favorable. Yo veo otros elementos muy positivos en Joe Biden. El primero lo hemos visto en la prensa nacional ayer y hoy, dados por el Banco de México. Las divisas se están incrementando. México ha roto el monto de divisas en el primer trimestre, y es gracias a Joe Biden. Son 2 aspectos que cuentan mucho. Por una parte, la economía estadounidense se está recuperando, se está levantando, tiene un crecimiento que nadie esperaba. Por otra parte, está la inyección de recursos para la inversión y, colateralmente, se ha repartido dinero a las familias. Los mexicanos, porque no se han hecho distingos, están recibiendo ese beneficio y están remitiendo recursos a México. Eso, por supuesto, que nos beneficia. Cuando la economía estadounidense crezca más, se reflejará más, igual que las divisas. Esto es, por supuesto, muy benéfico. Esto habla de que Joe Biden no está pensando en venganzas, ni habría dicho, pues no les doy a los mexicanos o pongo restricciones solo a los americanos, etcétera. No lo ha hecho. No creo que lo vaya a hacer en ese sentido. De otra parte, la relación es buena con México y qué bien.
magnífico que Kamala Harris mantenga una relación muy cercana con el presidente de México, y qué bueno que se hable de futuro. Yo no sé si Estados Unidos va a aceptar esa, ¿cómo se le llamaría? Pues una buena puntada de vamos a plantar árboles en Centroamérica. No sé si eso lo vaya a apoyar, eso dependerá de ellos. De momento no ha habido tal apoyo. Pero lo que es el resto, qué bueno que esté ayudando, que esté beneficiando, así sea de rebote, a México. Esto va a hacer que la crisis 21-22 no vaya a ser tan grave como se presumía. Ahora, no digo que sea vengativo, pero sí está tomando medidas. Por ejemplo, ayer un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos dijo que, bueno, la relación con México en la cooperación para el narcotráfico está parada y está detenida a partir de las medidas adoptadas cuando se modifica la ley de seguridad. Al día siguiente de que el presidente de México invita a Vladimir Putin a los festejos de la independencia, bueno, pues se declara un embargo para los camarones mexicanos. Entonces, no es una venganza personal, está muy por arriba Joe Biden, pero por supuesto que se van a estar tomando medidas para responder a las medidas que adopte México. Esto es, desde luego, me llama muy la atención la declaración de Kamala Harris en relación con Bukele. Dice, hay que hacer algo. México, Estados Unidos tiene que hacer algo en relación con lo que acaba de hacer el presidente de El Salvador, de cancelar o de correr a todos los ministros y cancelar la Corte Constitucional. Entonces, no es que sea una venganza personal, pero por supuesto, y como lo han hecho siempre, no va a ser esta la excepción, van a estar adoptando medidas en función de lo que diga o haga el presidente. Y el presidente tiene la boca muy floja. Carlos Ramos. Mira, yo quisiera sumarme y creer a la consideración de mi querido Pepe Ureña, en el sentido de que la relación con Estados Unidos es buena y no se esperan amenazas. Yo quisiera poner en la balanza, en el juicio de la balanza, las actitudes y las actividades tanto del gobierno de allá como de nuestro gobierno para medir qué es lo que está ocurriendo. Mientras el señor Biden llega y corrige las ocurrencias y la soberbia del señor Trump, habla de migración, de retiro de tropas de Afganistán, se suma nuevamente a las corrientes en defensa del medio ambiente, pide control de armas, vacuna a su gente. Pues aquí ve desde allá que nuestro presidente va a Chiapas a pedirle perdón a la madre tierra, o el presidente se involucra con el grupo de los 20 para acusar que se vendió un avión que parecía sala volante, o cuando está en la cumbre del medio ambiente, le pide al señor Biden $1,400 millones para sembrar arbolitos a cambio de visas, y aquí el presidente dice que respeta a las otras naciones y no tiene ninguna injerencia ni intromisión en ellas. Pedirle a Biden 1,400 millones cuando es una cumbre de 40 grandes líderes mundiales, y el señor aquí pues la introduce como mañanera porque es su capricho. Yo quisiera preguntarle a Pepe Ureña en ese sentido, pues si ve que hay equidad, si hay equilibrio, la calificación que tenemos entre estos dos mandatarios, porque yo desde mi punto de vista, Maite, estoy viendo una relación en México-Estados Unidos como nunca, de amplias reservas, de un buen distanciamiento, y yo no quisiera decir que en breve hasta de menosprecio. Lalo Campos. Mira, yo difiero de lo que ha dicho Pepe, y voy un poco en la línea que está diciendo Carlos. La realidad nos está mostrando que Estados Unidos está siendo conducido por un presidente, por un jefe de Estado, por un estadista, que se ha preocupado. 5 han sido los logros que destacó, los puntos más que logros, que destacó en sus primeros 100 días. El más importante de todos, sin duda, es el gran avance que ha tenido en la lucha contra el COVID. Tenemos que reconocer que son casi 230 millones de personas que han sido vacunadas, más de 110 millones ya han recibido las 2 dosis. Entonces, pues bueno, esto es algo muy importante. La economía ha tenido un repunte también de manera muy importante. El desempleo
se ha reducido abajo del 6%. La economía tiene un crecimiento del 6.4%. Además de esto, algo que en México el presidente lo trata de hacer propio, pero que es totalmente ajeno al país, es el envío de las remesas. Pepe hacía mención de este primer trimestre del año. Se han superado los 10,000 millones de dólares, algo que nunca se había presentado en la historia de este país. Simplemente el mes pasado que está concluyendo, hemos visto que las reservas superaron los 4,000 millones. Es algo impresionante. Pero también tenemos que ver que Joe Biden trae dos grandes pendientes. Uno de ellos es la migración, que no porque haya presentado ante el Congreso esta propuesta significa que va a avanzar. Hizo muchas promesas, muy buenas ideas, pero difícilmente se van a lograr aterrizar. Y un último punto que yo también creo que es pendiente de Joe Biden es referente a la cuestión del armamento y a la violencia que se ha generado en Estados Unidos y que nos las han venido exportando. Y nada más con lo que yo quiero concluir esta intervención es en lo siguiente. Desafortunadamente, México creo que no le está dando la seriedad a la relación con Estados Unidos como había sucedido durante años. Hablemos de distinguidísimos funcionarios y sobre todo diplomáticos mexicanos que habían tenido que llevar la relación con Estados Unidos. Hoy simple y sencillamente Marcelo Ebrard es un hombre que sí ha estado atento, pero desafortunadamente el día a día de la relación México-Estados Unidos descansa del lado mexicano en un director general. No se nos olvide que no tenemos subsecretario de América del Norte, algo que considero gravísimo y que además nos va a cobrar en cualquier momento la factura. ¿Por qué? Porque, pues, a pesar de ser un joven muy talentoso, brillante, conocedor, dominador de la lengua de Shakespeare, del inglés, pues no es suficiente para tener la relación día a día con el gobierno más importante del mundo y sobre todo nuestro vecino con el cual tenemos el comercio más grande. Y veamos pues cuestiones del TEMEC, de agricultura, de la industria automotriz, en fin, de la industria eléctrica. Yo creo que la ventana se está cerrando para tener una muy buena relación con Estados Unidos. En este momento se acorta el tiempo porque tenemos que voltear a ver la elección del 2022 en los Estados Unidos, la elección intermedia. Gracias, Carlos Ramos Padilla, gracias José Ureña, gracias Eduardo Campos, gracias a usted. Vamos ahora, le pido que continúe en Mega Noticias en TVC.